Bueno, vamos a empezar con lo que es el taller del día. Ustedes se acuerdan que nosotros hace algún tiempo estuvimos mirando un taller de qué haríamos nosotros si de pronto nos quedáramos como tal en un lugar. Nos ubicábamos en el volcán, eh, se me olvidó. Y justamente gracias a Jorge nos pudimos más o menos ubicar en una referencia específica. El objetivo del día de hoy básicamente es cambiar de escena, ¿sí? Cambiar de lugar y adicionemos otro tema que justamente por eso yo les pedía a ustedes que vieran el primer capítulo o por lo menos esos 3 segunditos, esos 3 minutos, perdón, de la serie, el primer capítulo de Lost. No sé si se lo pudieron ver. Primeros capítulos de la serie tratan de cómo es esa supervivencia que tienen estas personas. Y ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué harían en el caso tal de que se encontraran en un hecho similar? No hablamos de específicamente que todos queden vivos, ¿sí? Necesariamente, pero que ustedes queden vivos junto con una gran cantidad de personas y necesiten ayuda. Bien, partamos de un punto, están en una zona completamente extraña, lejana, absolutamente todo. No sé si ustedes saben y comprenden las partes que tiene un avión, por ejemplo, cada una de las partes y para qué funciona. Por ejemplo, la radiobaliza, en dónde la puedo encontrar y cómo la activo. Sucede en muchas ocasiones, por ejemplo, que las radiobalizas, ¿sí? Que tiene un avión funcionan de dos formas, ¿sí? Eh, pero especialmente cuando colisiona, cuando sucede un accidente, la Sí, radiobaliza por medio del agua y gracias al agua es que empieza a funcionar o transmite la señal de alerta con la última posición, ¿sí? A eso se le llama UPC, que es la última posición conocida, ¿sí? Bueno, estaría buenísimo poder saber más o menos cómo funciona el tema de la radiobaliza, especialmente pues en el caso de un accidente, un siniestro aéreo, ¿no? Porque han habido muchas ocasiones en las que los accidentes aéreos no se llevan absolutamente a todas las víctimas y quienes quedan en muchas ocasiones no pueden soportar o no pueden dar un soporte vital a todas aquellas personas que quedan lesionados o que quedan malheridos. ¿Bien? En el caso, como les digo, en el caso de Lost, es una serie en la que vemos que la gran mayoría pasan que el avión se estrella y la gran mayoría quedan vivos. Bien, se parte el avión en dos, una parte queda en una parte de la isla y la otra parte en otra parte de la isla. Bien, si no se lo han visto, les recomiendo que lo vean. Vean la partecita, son 3 minutos nomás, no es más. Son solamente 3 minutos que yo lo estuve compartiendo ahí para que ustedes lo vieran, justamente para poder ir desarrollando el taller de la forma correcta. Bien, entonces ahora la pregunta sería específicamente es, ¿ustedes cómo accionarían en ese momento? O sea, ¿qué harían en ese instante? Ya vieron que la situación se produjo, se cayó el avión, ustedes quedaron bien, por suerte, gracias a Dios, una situación rara, pero sucedió. ¿Cuál sería el siguiente paso en el caso de ustedes, si nos ponemos en contexto? Están en una isla similar a los, algo así. Porque si se acuerdan, la clase pasada o el taller de supervivencia que nosotros habíamos hecho anteriormente, en este casi nos comemos a Jorge, nos perdimos en un volcán. Nos fuimos para un volcán y nos perdimos allá. Más allá de un accidentado que fui yo justamente que me tiré al piso y que di botes y quedé mal herido, con una pierna lesionada, no fue más. Pero por lo menos ya sabíamos que en el caso de María Florencia y Jorge,
a María Florencia justamente pues porque le gusta salir a caminar y le gusta, tiene las actitudes para eso. Y pues en el caso de Jorge, lógico, porque él es, eh, su vida prácticamente pues es vida campestre, entonces sabe más o menos por dónde ubicarse y todo esto para poder salir. En este caso no, en este caso tendríamos una situación en una isla en donde está completamente toda la situación encerrada y en donde prácticamente dependemos de nosotros mismos para poder empezar a trabajar. El objetivo de esto es que ustedes empiecen a pensar a dónde voy con el tema del trabajo de los diferentes equipos. Si bien cada uno de los equipos que nosotros tenemos en supervivencia, puede que algunos se encarguen específicamente de una función como tal, ¿sí? Como por ejemplo el recolectar la comida, el cazar, el generar agua o el encontrar agua. ¿Por qué digo generar agua? Porque por medio de diferentes métodos se puede generar el agua, ¿sí? Específicamente el medio de convección y por medio de elementos físicos fríos específicamente. Pero bueno, eso es un tema que ya vamos a hablar de pronto más adelante en pionerismo. Eh, entonces, el objetivo es que ustedes piensen eh, quiénes son y cómo dividir los equipos, ¿sí? ¿Cuáles equipos ustedes forjarían primero? ¿A qué grupos y a qué conjuntos se irían a empezar a trabajar? ¿Cómo sería de pronto esa presentación que ustedes harían? ¿Sí? O sea, no es, hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy tal, y me presento. Vamos a hacer lo siguiente, pues porque lógico nadie lo va a escuchar, pero el objetivo es hacerse ver, hacerse notar, hacerse entender como líder y hacer ver justamente a las otras personas que usted tiene la calma suficiente para poder liderar absolutamente todas estas situaciones. Con lo que voy a esto específicamente, no es que ustedes ya sí o sí tengan que liderar un equipo, ¿sí? El objetivo es forjarlos ustedes como líderes, que ustedes una vez reciban ese certificado de socorrista internacional, también queden, ¿sí?, dentro de ese grupo y ese equipo de líderes que va a tener el CIEM en el caso de una situación de riesgo, una situación de emergencia en donde sea necesario justamente el traslado de todos ustedes o de por lo menos un grupo o de un par para que puedan desarrollar, pero van a viajar como líderes, como coordinadores de equipo, van a tener gente bajo su cargo y ese es justamente el objetivo de este curso, que ustedes sean específicamente líderes ante esas situaciones de desastre, de catástrofe, de urgencia, de emergencia, en donde todas y cada una de estas cosas que nosotros estamos mirando acá se vayan desarrollando. Dentro de la capacitación que nosotros tenemos y que yo estoy acostumbrado en realizar, la capacitación comúnmente tiende a ir a lo peor, ¿sí? O sea, no siempre ustedes se van a encontrar un paciente tirado boca arriba, con las manos a los laditos y sin absolutamente nada, como sucede comúnmente en las prácticas. No, la situación y la vida real es que ustedes comúnmente en primeros auxilios se van a encontrar una persona de pronto arrollada por un vehículo que tiene 5 huesos rotos, que si ustedes no la giran, de pronto la persona se va a empezar a ahogar con su propia sangre, que si no la ponen en una posición lateral de seguridad, ¿sí?, que tienen que mirar justamente si se puede o no se puede poner en una posición de seguridad, lateral de seguridad, o sea, de más. Pero vamos al tema de supervivencia. Entonces, se nos acaba de caer el avión, X cantidad de tripulantes, porque uno no sabe comúnmente cuando se monta un avión cuántos tripulantes o cuántas personas tiene consigo el avión, cuántas personas está llevando, se está trasladando de un lado para otro. Y coincidencialmente no hay ninguno de los tripulantes del avión que queden con vida. O sea, no vamos a tener listado, no vamos a saber cuántas personas viajan, ni nada de ese tipo de cosas. Entonces vamos a desarrollar, vamos a irlo mirando. Cosa completamente diferente a una persona como un bombero, atención prehospitalaria, paramédico, rescatista, que están en el lugar, saben cómo está la persona y que desarrolla justamente todo un proceso para poderlo llevar. Eso depende del lugar, porque hay muchos lugares en donde simplemente le dan la vuelta al paciente, lo transportan como una carga de papas
lo levantan y se lo llevan. Creo que ustedes justamente vieron, estuvieron en la capacitación en donde yo hago el transporte, o estuvimos haciendo el transporte con las chicas, ¿no? De los pacientes, las diferentes formas de traslado de un paciente, ¿cierto? Pero bueno, Exacto. en fin. Sí, ¿Y ahí, el que Entonces, hizo ustedes con las están ahí. chicas? ahí Sí, sí. muestra, ahí bambú, porque él empieza a correr entre bambúes, que eso sirve perfectamente para poder armar camillas de campaña pues, en caso de traslado. Primero, hacer un relevamiento de la gente Bien. viva, Ajá. cuántos hay, buscar creo que un avión ha de tener un botiquín de primeros auxilios. Y, Sí, varios. y bueno, y ver a ver qué cantidad de sobrevivientes hay. Bien. A partir de Perfecto. esta Sí, sí, sí. emergencia, articular todo lo que es, pues, bueno, si hay gente cerca, habitantes en ese lugar, que puedan socorrerle, y bueno, y ver pues, de qué cantidad de víveres, o no sé, porque se supone que debe ser una isla, y por la misma, ¿cómo es? Naturaleza o la flora del lugar le daría una pauta de más o menos dónde cayeron, supongo yo. Perfecto. Bueno, ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría con los muertos? Todas aquellas personas que fallecieron, ¿qué hacemos con ellos? Acuérdense que están en una isla completamente solos, o Y sea, no tienen si estamos absolutamente en una nadie más. isla, podemos hacer, profe, suena feo, Atado. pero si no tenemos comida, no hay nada, algunos se quemarán, otros se enterrarán y otros se cremarán, porque es para que no juntar bichos. Exactamente. Tenemos que evitar la contaminación del lugar donde vamos Claro, a estar nosotros. Sí. ustedes vieron, por ejemplo, que los pueblos anteriormente, hace muchos años, inclusive en los municipios que son lejanos, ¿sí? Eh, ustedes deben saberlo más que yo, inclusive aquí en Argentina, el cementerio en dónde está. A las afueras del pueblo. Exactamente. El cementerio comúnmente está fuera del pueblo justamente por esa razón. No solamente por el tema de los bichos, sino también por el tema de los olores, ¿sí? Porque estaríamos hablando que en una isla, gracias al sol y a la continua clima que nosotros vamos a tener en ese lugar, como se dan cuenta, pues estaríamos hablando de una zona tropical. Lo más seguro es que el proceso de descomposición, del cual nosotros vamos a hablar este sábado, eh, se produce muchísimo más rápido. Bien, entonces eso lo tenemos que mirar justamente para evitar que esa situación pase. Un cuerpo a partir de las 72 horas, inclusive mucho antes, pero comúnmente en un ambiente entre los 15 y los 20 grados, a partir de las 72 horas ya empieza a hincharse, ya empieza a tener olores, ya empieza a salir, lógico, usted deje un pedazo de carne 72 horas sin refrigeración ni nada de ese tipo de cosas, al siguiente día automáticamente ya va a empezar a botar, a expedir un olor, a botar gases. Lo mismo está sucediendo directamente en el cuerpo humano, pero pues, como nosotros tenemos una capa que nos está recubriendo, que es la piel justamente, pero todos esos gases están quedando adentro, especialmente los gases gástricos, los líquidos y todo esto empieza a tener una función como tal dentro del cuerpo, que eso va a pasar justamente y va a producir que después de 72 horas esos olorcitos empiecen a salir y empiecen a expedirse. Hay muchas ocasiones, inclusive hay artículos y hay documentos que tratan justamente lo que son cadáveres en este tipo de situaciones. Hay algunas ocasiones en las que infieren, por ejemplo, el no dejarlos a todos juntos, ¿sí? Pero tampoco regados. ¿A qué me refiero? A que no podemos utilizar todo el perímetro de la isla para botar cuerpos y cadáveres por todo lado, que a la final en menos, si nos quedamos una semana en la isla, pues lo más seguro es que va a oler horrible justamente después de una semana, imagínense ustedes, a cadaverina el olor. Pero lo que sí dice, por ejemplo, es tener diferentes puntos, en cada uno de esos puntos
ya sea un método específico para tratar a estos cadáveres, justamente como lo está diciendo Florencia. En algunas ocasiones se puede cremar, en algunas otras ocasiones los cuerpos se pueden enterrar y en otras ocasiones pues simplemente no se botan al mar porque pues el mar los va a volver otra vez a traer y se lo botan por acá, les va a aparecer mañana por el otro lado y va a ser horrible la situación. ¿Sí? Pero tienen dos opciones, o cremarlos o enterrarlos, pero no dejarlos afuera. Ahora, hay muchas ocasiones en las que puede suceder, por ejemplo, que en 24 horas los encuentren, ¿sí? Y las familias deseen recuperar los cuerpos y les van a decir, bueno, pero ¿por qué los enterraron si nos, ya íbamos por ustedes? Bueno, pero ¿quién sabe que van a ir por uno? ¿Sí? Nadie está exento de pasar un día como un año en una isla y después de una situación así, ¿vale? Entonces, justamente esta capacitación, lo que nosotros, este taller, para lo que la estoy realizando es con el objetivo de que ustedes piensen cómo liderar una situación de estas, ¿sí? Cómo liderar una situación de estrés. Creo que no habría más situación de estrés y de mayor liderazgo que se pueda poner a prueba ante una situación como estas, en donde realmente la persona que está liderando o que relativamente sabe cómo liderar, realmente se pone a prueba y se da cuenta que no es tan fácil como realmente lo pensaba. Bien, bueno, el tema de los difuntos ya está, el tema de los heridos, de los pacientes también está. Ahora, ¿cuál sería el otro punto? Todavía nosotros no sabemos que van a llegar a rescatarnos ni nada de eso. Sabemos que el avión tiene algunas radiobalizas y tiene algunos sistemas como para que la gente sepa las centrales y los aeropuertos más cercanos sepan de pronto que nosotros desaparecimos del mapa. Pero, mientras tanto, ¿qué? ¿Cuál sería el siguiente punto? Ya, pacientes están a un lado, cadáveres al otro. ¿Qué sí? Empezar con un triage para saber cuáles son los que tienen prioridad. Es relativo, porque acuérdense que el triage, y ahí empezamos a hablar un poquito de la parte de atención prehospitalaria. Acuérdense que el triage tiene que ir muy acorde justamente con la cantidad de materiales con los que yo poseo, ¿sí? En este caso, en el caso de una aeronave que ha caído y que tiene tantas personas de pronto vivas, pero con posible riesgo de muerte, nosotros ahí directamente un buen triage no lo podríamos desarrollar. ¿Por qué? Porque si bien tendríamos la suficiente cantidad de tarjetas negras para repartir por todo lado, pero con los rojos, ¿qué hacemos? Tenemos un solo médico, que es justamente este hombre, ¿sí? Y con los otros, entonces, está bien el triage, está bien pensado justamente el tema de hacer el triage, pero el triage está pensado para un tema de transporte, ¿sí? Para darle como esa prioridad a las personas. Ahora bien, cuando hablamos justamente de este tipo de supervivencia y de situaciones así como tan difíciles, por desgracia, yo lo tengo que decir así, inclusive eso lo dicen muchos textos y lo dicen en muchos lugares, que no lo dicen como tan frío, pero nosotros tenemos que pensar la cantidad de recursos, si con los recursos que nosotros tenemos bastan para darle un soporte vital a esta persona, ¿sí? ¿Ustedes qué harían? ¿Le dan soporte vital a una persona que tiene una hemorragia interna o que tiene una fractura expuesta con una hemorragia externa? La hemorragia interna en tórax, por ejemplo. ¿En Y en quién este momento Dime. pensaría el de la fractura expuesta. O sea, desgraciadamente tengo que elegir el que tiene mayor posibilidad de sobrevivir contra los que tienen menores. No es que nosotros los querramos matar, pero están mucho más cerca de poder llegar a morir que el otro. Entonces debo prevalecer los que tienen mayor posibilidad de vida. Claro. Bueno, eso igual lo vamos a ver el próximo año en el tema de atención prehospitalaria, pero te lo agradezco muchísimo, Claudio, justamente por ese tema que lo tocaste y es importantísimo. ¿Por qué? Porque, como les digo, no todos los recursos nos van a alcanzar, especialmente cuando estaríamos hablando de
los botiquines de un avión alcanzan a ser máximo entre 3 y 5, ¿sí? Y no es que estén completamente bien armados. Están puestecitos como por si a alguien le llega a dar algo en cabina, no por si el avión se llega a caer. Entonces, no es que vaya a tener muchos materiales óptimos en ese caso, ¿sí? Entonces, tendríamos justamente que evaluar quién tiene mayores probabilidades de supervivencia. ¿Bien? En ese caso, justamente, pues hay algunas reglas específicas como para saber, pero no nos vamos a ir a reglamentos y a artículos escritos ni nada de ese tipo de cosas. Lo que sí tenemos que mirar específicamente es si esta persona, como les acabo de preguntar, si esta persona, por ejemplo, tiene una hemorragia interna, ¿sí? Que lo veo y efectivamente me doy cuenta que tiene abdomen en tabla, que tiene absolutamente todas las situaciones, una quimosis bastante grande, bueno, en fin, todos esos síntomas y signos de una hemorragia interna versus una persona con una hemorragia expuesta. Entonces ya sé directamente que con la hemorragia interna, pues yo no lo voy a abrir ahí, no lo voy a operar. Primero porque no soy cirujana. Segundo porque si lo hay no va a tener la cantidad necesaria de elementos para poder hacer una operación en el lugar. Tercero porque la otra persona puede llegar a tener un soporte vital un poquito mejor justamente al que yo le puedo dar a esta persona. Ahora, no les digo que no suceda el caso de que la persona con una hemorragia interna se le pueda poner algunas cosas de pronto como para darle un poco de soporte vital. Pero ustedes piénsenlo, ¿cuánto líquido le voy a tener que meter a esta persona? Versus cuánto líquido le tengo que meter, por ejemplo, a una persona que tiene, no sé, una fractura en X lugar. Van a ser cantidades de líquido completamente diferentes. Adicional, el de la fractura sé que se va a recuperar, el de la hemorragia interna no. Si la persona se muere, directamente esa cantidad de líquido y esa cantidad de materiales van a ser completamente perdidos. Entonces, justamente a eso es lo que uno tiene que referirse, o a lo que me estaba refiriendo ahora cuando estaba diciendo que ver el índice de supervivencia de una persona, más o menos en qué va. ¿Bien? Pero bueno, lo del tema del triage lo vamos a tocar para el próximo año, atención prehospitalaria, que eso es un tema espectacular, a mí me encanta el tema de triage, especialmente justamente en catástrofes y urgencias. Y ahora, entonces, partamos y volvamos al otro punto al que yo les estaba preguntando. Supongamos entonces que desarrollamos el triage. Ya tenemos entonces especificados quiénes son los pacientes de pronto que necesitan una atención, más allá de un traslado, mayor atención, quiénes son los que lo más seguro es que se vayan al Papayo y quiénes quiénes están completamente bien. ¿Listo? Eso ya lo tenemos. ¿Qué sigue? Buenas ¿Cuál sería el noches. siguiente paso? Fabi, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, recién llegando. Tranqui, no te preocupes. Bueno, estábamos mirando que el tema, justamente el video de el que yo les dejé, ese videito de 3 minutitos, en donde había un hombre que se despierta, que sale corriendo, mejor dicho, se cayó en avión. ¿Sí? Entonces ya íbamos en 3 puntos específicos. El manejo de cadáveres, ¿sí? Por un lado. Segundo, la atención de los sobrevivientes, ¿sí? Y tercero, pues la ubicación de cada uno de estos como para una principal atención. ¿Cuál sería el cuarto punto o el cuarto paso al cual ustedes se empiezan a mirar? Ya empecemos a mirarlo con el tema de supervivencia, ¿sí? Las primeras atenciones, si bien están perfectos, pero recordemos justamente que nosotros ya tenemos que empezar a vivir en ese lugar, empezar a existir, por así decirlo. Entonces, ¿cuál sería el siguiente paso? Ir preparando el lugar donde vamos a estar el tiempo que sea necesario hasta que nos rescaten. Bien, exactamente, el refugio. ¿El refugio qué debe contener? Acuérdense esos 3 principios o 4 principios básicos que nosotros miramos en las capacitaciones anteriores, que es justamente lo que yo necesito que quede como ya listo. Agua, comida, un lugar Fuego. para descansar,
y fuego. Agua, comida, fuego y Refugio, que lo dijo Rubén. muy bien. Exactamente, justamente lo dijo Claudio. Entonces, partamos justamente. El refugio, un lugar, ¿sí? En donde estén cómodos absolutamente todos y cada una de las personas que puedan estar en ese lugar, ¿sí? No necesariamente tenemos que hablar de una cabaña para tanta gente, ¿bien? Podemos empezar a distribuir justamente por diferentes lugares. Ahora, en una isla es muy común que lo que es el refugio como tal no debe estar cerca, ni siquiera en una isla ni en ningún lugar, ¿sí? Que no debe estar completamente cercano al agua. ¿Por qué? Por la marea. Bueno, la primera es justamente por la marea en el mar. Y en el resto de lugares, ¿por qué no debe estar cerca al agua? Tan En los cerca. ríos, por los crecimientos de los ríos, puede haber una lluvia que ha surgido en otro lugar y no sabemos que el río ese puede llegar a crecer. Perfecto, muy bien. Inclusive sin necesidad de lluvias perfectamente puede existir que por escombros, por ramas, por un árbol que se cayó arriba, ¿sí? Y que por el peso del agua represada se nos va a bajar todo esto de una vez con todos los escombros. Cuando el río suena piedras lleva y también nos lleva a nosotros, como dijeron por ahí. Eh, ¿Qué otra cosa nos puede llegar a tener qué otra cosa conlleva el hecho de tener un refugio tan cerca del agua? Hablemos de un lago, por ejemplo. Los bichos, los insectos. Bien, insectos, sí, bichos, sí. ¿Qué otros? Y animales grandes también que pueden ir a buscar agua ahí o sea, calmar su sed, digamos, y resulta que estamos muy cerca nosotros. Exactamente. Recordemos que justamente una fuente de agua como la que nosotros podríamos estar viviendo o teniendo tan cerca, es una fuente de agua y una fuente de vida para todos los seres vivientes del ecosistema en general, ¿sí? Así que puede que justamente existan bestias que van a acercarse, ¿sí? Animales en donde nosotros podemos llegar a ser la presa de ellos fácilmente. Y necesitan ellos también agua, ¿sí? Pero adicionalmente a eso, acordémonos que también hay otros animales, especialmente reptiles, que también anidan o quedan muy cerca justamente en las costas de los ríos, de los lagos, ¿sí? Tenemos babillas, tenemos otro tipo de reptiles, dragones, iguanas, cocodrilos, todo ese tipo de reptiles, y adicionalmente serpientes, ¿sí? Acuérdense una cosa, que es justamente uno de los temas de un ecosistema completamente normal. Cuando nosotros hablamos de un ecosistema, estaríamos hablando de un ciclo de comida, por así decirlo, en donde nosotros también entramos a ser justamente parte esencial de ello, ¿sí? Ahora bien, cuando hablamos justamente de este proceso, también entramos y hablamos del agua, ¿sí? Que es un elemento principal. Donde hay ratas, fácilmente hay serpientes, ¿sí? Donde hay serpientes, fácilmente hay otro tipo de mamíferos, pueden haber otro tipo de aves, pueden haber, entonces, ya desde ese punto nosotros estamos hablando de un ecosistema en general, solamente por una cadena alimenticia, punto. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, tan cerca justamente al agua no es bueno el hecho de tener un refugio. Ahora bien, el tema del fuego. Bueno, con el fuego mucho no podemos hablar hasta el momento. Solamente una vez que nosotros ya probemos de forma práctica cómo es hacer el fuego, vamos a decir, ah, sí, no era tan fácil. Entonces el fuego lo vamos a dejar como un punto alterno. Bien. Ahora, el agua. Tenemos el mar. ¿Cómo podemos desarrollar justamente o qué podemos hacer para obtener agua, ya sea de pronto de un lago, que comúnmente una isla puede llegar a tener un afluente interno, pero también tenemos
una situación o una cuestión externa de tanta agua salada, ¿cómo le hacemos ahí para tener agüita? ¿Cómo dirían ustedes? Por destilación podemos hacer, por Bien, por vapor. convección lo podemos desarrollar, claro, por medio del vapor. Ajá. Vamos a ver en pionerismo, ¿sí? En estos días, algunos procesos justamente que embarcan en todo este proceso de los 4 elementos específicos para la supervivencia, ¿sí? Entonces lo que Otro también hablamos es, en el pionerismo, dime. perdón, profe. No, el otro es cuando No, no. a la noche las plantas empiezan a sudar, entonces se les sabe poner una bolsa y en la bolsa se recolecta el agua. Así hacíamos nosotros, con el rocío. Por medio del rocío, exactamente. Bueno, recordemos también que las plantas de plátano, ¿sí? También son muy buenas reservas de agua. Sorbetes se pueden encontrar en cualquier lugar, pero recordemos justamente también una situación que se puede encontrar con el tema del agua y es la cantidad de parásitos que podemos llegar a encontrar justamente en un afluente. Siempre es necesario por lo menos tener una forma de hervir el agua. Cuando nosotros no tenemos ninguna olla, recipiente ni nada de ese tipo de cosas, en el caso lógico de una isla como esta nos puede servir un coco, por ejemplo, ¿sí? En donde comúnmente la madera es bastante buena, soporta muchísimo la temperatura, pero de otras formas podríamos encontrar piedras o elementos sólidos en donde hacemos una fogata alterna, ¿sí? Y con las piedras las agarramos directamente calientes y las ponemos directamente en el agua, ¿sí? De esa forma se herve el agua y se produce nos puede ayudar justamente a matar tantos microorganismos que nos pueden llegar a hacer algún daño. Esa es una de las tantas, ¿sí? Porque hay muchísimas otras. Hay filtros. Hay uno que yo la verdad no estaría dispuesto a hacer y es con estiércol de vaca. La verdad no me pondría a hacer eso, un filtro con estiércol de vaca ni nada de eso. Pero pues hay gente que sí lo hacen, así que... Lo que sí me es recomendable es tomar su propia orina. ¿Por qué? Disculpe, profe, que no es recomendable o es recomendable. No es recomendable tomar su propia orina. ¿Por qué? Y porque eliminamos todas las toxinas. En caso de que seamos diabéticos y no tengamos insulina, en el único caso que se dice que debemos tomarla, pero supuestamente estamos todos normales. Sí. Comúnmente la orinoterapia, se le llama esto, no sé de dónde sale ni por qué, a raíz de qué. Es que solo de pensarlo me da cosita. Hay personas justamente que hacen este tipo no sé cómo llamarle esto, de terapia, ¿sí? Supuestamente elimina más elementos, metales pesados y todo esto del cuerpo. Partamos de un punto, lo que acaba de decir justamente Florencia. Esto es eliminación, y es eliminación natural. El cuerpo elimina lo que no necesita, es tan simple como eso. Sería ilógico, es como botar la basura y volver otra vez al otro día, volver a tenerla dentro. Algo similar, y es en su casa. Lo más lógico es que para la próxima vez que tenga más basura, va a tener pues más bolsas de basura. Si usted vuelve a sacar esas bolsas de basura y al momento las vuelve otra vez a entrar, para el siguiente día pues va a tener más basura acumulada, ¿sí? Y eso justamente puede llegar a suceder y puede llegar a generar un daño bastante grande a nivel renal. Y por otra parte, del funcionamiento corporal. Ahora, no les digo que sea del todo malo, ¿sí? Pero en el tema de la supervivencia no es lo mejor, ¿sí? De la única forma cuando se recomienda la ingesta o la toma de orina es cuando la orina está totalmente transparente, ¿bien? O sea, la orina no tiene un color amarillo y no tiene un olor tan fuerte, ¿sí? ¿Por qué? Porque en esos casos la cantidad de agua es muchísimo, o sea, es mucho más superior, por así decirlo. Cuando la orina es mucho más amarilla,
La cantidad de metales, la cantidad de elementos que no necesita el cuerpo son mucho más grandes. Si usted vuelve a hacer una ingesta de esa orina, no está haciendo absolutamente nada bueno al cuerpo, ¿sí? Entonces puede llegar a generar un daño no solamente renal, sino multisistémico por estarse justamente tomando su propia orina, ¿vale? Siempre es recomendable en el proceso de la supervivencia, una de dos, o filtrar por un medio reconocido el agua, ¿sí? Ya hay muchísimos elementos que se reconocen para tomar el agua, ¿sí? Comerciales. Si no, hervirla, ¿bien? Y si la puede hervir y filtrar, muchísimo mejor, puede estar completamente convencido. Ahora, no es recomendable tomar agua salada. ¿Por qué? Primero y principal porque nos va a dar más sed y aparte porque el cuerpo no está admisible la cantidad de sal, hay cierta cantidad de sal admisible para el cuerpo. Ay, que esa cara que ponen, ¿Sí? profe. Sí, sí, sí. Bien, bien, bien. ¿Quién más? ¿Quién dice más? ¿Quién da más? Y la carga de sodio que le vamos a estar metiendo también al organismo. Exactamente. Sí. Sodio, yodo y otro tipo de partículas que puede justamente llegar a tener el agua marina. En realidad, lógico, no es bueno llegar a tomar agua salada, agua de mar. La proporción comúnmente cuando se realiza por medio de la convección o de filtrado, la cantidad de agua que puede llegar a salir es de 3 litros, casi un vaso. O sea, estaríamos hablando de una cantidad de agua filtrada para poder llegar a obtener un vaso muy grande, especialmente si hablamos de la convección. ¿Se puede sacar más? Sí, se puede sacar más, pero estaríamos hablando de métodos empíricos, ¿sí? No de métodos industriales. Si habláramos de métodos industriales en donde pasa de una convección de una convección a otra por medio de elementos naturales como es el musgo, que es un filtro natural, ahí podríamos estar hablando de pronto de un poquito más de un vaso, ¿sí? Estaríamos hablando de un vaso aproximadamente de 250 centímetros cúbicos, que es relativamente la cantidad de un vaso, ¿vale? Bueno, ya hablamos entonces de refugio, ya hablamos de agua. El fuego lo dejamos para otro momento. ¿Y cuál nos hace falta? De refugio vimos unas partecitas así súper por encima. Es más, hay algunos documentos que ustedes pueden llegar a ver. Lógico, pero por favor recuérdenme que es un material de referencia para ustedes. Ustedes van a encontrar, por ejemplo, tipos de refugio. Refugio, no sé, de árbol, ¿sí? Entonces, de árbol caído, que ese es uno de los manuales de Scout, por ejemplo. Yo no tengo nada en contra de Scout, pero me parece que es como muy pequeñito el tema de tipificar los refugios de esa forma, ¿sí? Carpa simple, con placa plástica o con elemento plástico, entonces simplemente hacer una B a 2 aguas con un plástico, ¿sí? Eso es una de las tantas formas que hay para hacer refugios. Vamos a mirarlo justamente y estoy en el proceso, como yo les dije anteriormente, nosotros yo estoy desde hace 4 años más o menos con el proceso, con este proyecto como tal, ya desarrollándolo, y dentro de ese proceso, pues también tengo el tema de refugio ya un poquito más estable para compartírselo con ustedes dentro de unos días. Vamos a tener una capacitación específica y netamente solamente de refugios, ¿sí? Para que ustedes sepan de pronto, de acuerdo al lugar, específicamente cómo va a ser el refugio y cómo se va a poder desarrollar de una forma completa, cómoda, y pues, a ver, no soy de los negritos ahí que le sacan la arcilla y le hacen de un momento a otro un castillo, pero
pues algo más o menos sí lo he trabajado y sé específicamente cómo se puede hacer un refugio de una buena y óptima forma y no de una forma de pronto tan escueta como lo dicen algunos textos, ¿vale? Entonces, por último, ya tenemos agua, tenemos el fuego, el refugio y ¿qué nos hace falta? La comida. La comida, exactamente. Entonces, para eso, nosotros ya tenemos que empezar a trabajar y hablar de una función de equipos, ¿vale? Comúnmente cuando tenemos una situación de supervivencia con bastante gente, lo mejor es dividir, ¿bien? No considero que sea necesario que solamente sean las mujeres las que se queden en una cocina, ¿sí? Desarrollando la función de matriarca, pues, dentro de un lugar. Es más, en ese sentido soy completamente convencido que hay mujeres que son muchísimo mejor cazadoras que nosotros los hombres. Uno, dos, tienen más paciencia, ¿sí? Hay muchas ocasiones en las que los hombres no somos muy pacientes, que digamos. Tres, estrategas a morir, cosa que a nosotros los hombres en muchas ocasiones también nos hace falta, ¿sí? Ahora, no significa que seamos unos babosos, que no podamos caminar, pero que siempre en un buen equipo, dentro de mi aspecto, lo que a mí concierne, debe haber una mujer con esos, que pueda dar y que pueda dar esos apuntes, pueda colaborar y ayudar con esos apuntes específicos que de pronto nosotros los hombres no podemos ver y que son necesarios justamente para un buen proceso de conseguir la comidita, ¿sí? Tenemos trampas, algunas trampas que las podemos hacer de forma o con elementos naturales, otras trampas que las podemos llegar a utilizar por cuestiones alternas, por así decirlo, algunos plásticos, algunas mantas, cosas así por el estilo. Cuerdas pueden llegar a funcionar también. Todo depende específicamente qué es lo que nosotros queramos cazar, ¿sí? Y ahí depende. Y por otra parte, tengamos en cuenta siempre que a la hora de hacer las trampas se van a demorar tiempo en caer. Hay muchas ocasiones en que puede caer un día, 2 días o hasta inclusive una semana algún animal ahí. ¿Pero por qué? Porque mientras usted está haciendo la trampa, hay muchas ocasiones en las que está sudando, se saca las manos, el sudor con las manos y sigue haciendo la trampa. Lo que está haciendo es impregnando esa trampa con su olor. Entre los animales se distinguen por los olores y saben específicamente, especialmente los mamíferos más pequeños, desde los mamíferos más pequeños hasta los más grandes, reconocen el olor de un depredador. Y usted, al entrar en un ecosistema en donde todo el sistema es completamente virgen, entra como un depredador, ¿bien? Entonces, nadie se va a querer acercar a ese lugar. Es por eso lógico que a la hora de la caza también se debe tener en cuenta el viento, por ejemplo, a la hora de realizar una caza por medio de arco y flecha, por medio de tiro o por ese tipo de elementos que nos pueden llegar a ayudar en una situación de supervivencia. Bien, pero bueno, eso es un tipcito así súper pequeño a la hora de llegar a hacer trampas, en donde uno dice, pero oiga, pero ¿por qué no cae absolutamente nada? Si acaba de ver una gallina pasar por allá, una gallina salvaje, y no cayó, ¿por qué será? Pues bueno, justamente entonces ustedes ahí pueden ver, la gallina no es un mamífero, pero también es un animal que puede justamente oler, sentir algunos olores. No soy experto en gallinas, entonces no sé cuáles olores puede llegar a sentir o si lo siente, pero me imagino que sí. Eh, o en aves, ¿sí? O en diferentes animales. Pero lo que sí les puedo decir justamente es que es comprobado netamente que gracias a eso, a sus olores, es que las trampas en muchas ocasiones no funcionan, ¿vale? Bueno, el tema de la comida lo vamos a dejar también. Esos 4 elementos vamos a irlos profundizando de a poco, como se van dando cuenta. Eh, el taller de hoy es más que todo para que ustedes se den cuenta también a la hora de trabajar en una situación de supervivencia. No es porque
nos haya pasado algo básico, ¿sí? El auto se me quedó sin combustible en la mitad de la montaña o sucedió algo similar. También una situación de supervivencia se puede llegar a generar por una gran catástrofe, un desastre que se genera en el momento, como es el caso justamente de un avión que se cae. No les digo que sea imposible, porque han habido muchísimos casos en los que eso puede llegar a ocurrir, y que la ayuda se va a demorar en llegar. Entonces, lo mejor justamente para nosotros también es, uno, estar preparados, pero no solamente para el tema de supervivencia, sino también para poder liderar a los diferentes equipos. Bueno,